Hola, en este video te traigo Top 10 animales extintos por el hombre. Número 1. El tigre de Tasmania. Su nombre lo recibe de su lugar de origen, Tasmania, que es un estado de Australia. La especie habitó suelo australiano y también en Nueva Guinea, una de las islas más grandes del mundo, cuyo territorio se divide en Papúa Nueva Guinea y Nueva Guinea Occidental. Investigaciones han asegurado que la extinción del tigre se dio por diversas razones: caza indiscriminada, ocupación de su territorio por parte del hombre, cambio climático y declive genético. Aunque precisamente no era un tigre, sino un marsupial, recibe este nombre debido al pelaje con rayas que tenía. Benjamín fue el último tilacino conocido que sobrevivió en cautiverio tras el fallecimiento del penúltimo espécimen del Zoológico de Londres en 1931. El último espécimen, llamado Benjamín, murió en cautiverio en el Zoológico de Hobart, en Australia, el 7 de septiembre de 1936, día que ahora se conmemora como Día Nacional de las Especies Amenazadas. Número 2. Quagga. Quagga era una subespecie de cebra que habitó en la zona suroeste de la actual Sudáfrica, como en la zona media y meridional del estado libre de Orange, siendo especialmente abundantes en la provincia del Cabo. Su extinción se debió principalmente a la caza indiscriminada, ya que su carne era utilizada para alimentar a peones o tentotes que trabajaban en los campos, y sus pieles se utilizaban para fabricar sacos. La población de estos animales en libertad descendió rápidamente, hasta el punto de que la especie ya se había extinguido en Sudáfrica para 1870. En 1871 murió uno de los pocos especímenes cautivos en el Zoológico de París, al que siguió el del Zoológico de Londres en 1872 y el de Berlín en 1875. Ese mismo año ya resultaba difícil encontrar una sola piel de quagga en África. El 12 de agosto de 1883 murió la última quagga, que vivía en cautividad en el Artis Royal Zoo de Ámsterdam, y fue así como la subespecie se extinguió definitivamente. Número 3. Alca imperial. A diferencia de las especies actuales de alcas, fue la más grande de estas aves. Carecía de la capacidad de vuelo, aunque era una buena nadadora y buceadora. Cuando se descubrió el alca gigante, fue confundida con un pingüino por los británicos. El alca gigante habitó en gran parte del hemisferio norte y vivió en muchos países europeos y en América del Norte. Incluso habitó regiones como Florida o Gibraltar. En tan solo 10 años, los pocos ejemplares de alca desaparecieron por completo. Los últimos ejemplares de alca gigante fueron cazados el 3 de julio de 1844, dejando de este modo la especie extinta para siempre. Número 4. Baiji o delfín chino de río. Era una especie de cetáceo odontoceto de la familia Inidae. Era un delfín de río endémico del río Yangtze en China. Las causas de la extinción del baiji son muy diversas, aunque concretamente el fin de la especie ha atribuido a la sobrepesca, a la construcción de represas, a la degradación ambiental y a las colisiones de embarcaciones con estos animales. Apodado la diosa del Yangtze, en China se declaró extinto a finales del 2006, después de que una expedición no pudiera encontrar ejemplares en el río. Sin embargo, en 2007 un baiji fue avistado por un vecino de la provincia china Anhui. Las imágenes fueron revisadas en el Instituto de Hidrobiología de la Academia de Ciencias China, quien confirmó su autenticidad.
pero en los meses de mayo-junio de 2008 se volvió a declarar al valle completamente extinto. Número 5. León del Cabo. Era una subpoblación de león de África Meridional que vivía en las llanuras herbáceas del Karoo, al suroeste de Sudáfrica. La subespecie del cabo era la más grande de los que habitaban originalmente el actual territorio sudafricano. No existen registros sobre el peso real de estos leones, sin embargo se calcula que los machos más grandes pesaban hasta 250 kilogramos. Las hembras eran algo más pequeñas, pero al igual corpulentas, alcanzando probablemente los 150 kilogramos de peso, al igual que las leonas de Sudáfrica actuales. Los machos tenían una densa melena negra que se prolongaba parcialmente por el vientre, de forma parecida a las de la subespecie asiática y sobre todo a la del Atlas. Recientemente, el sudafricano John Spence emprendió una campaña con el fin de buscar posibles descendientes de leones del Cabo, que hubiesen sido llevados a Europa y mantenidos en cautividad antes que se extinguieran en la naturaleza. En 2001 creyó encontrarlos en una pequeña familia de leones que viven en el jardín zoológico de Novosibirsk, en plena Siberia. El último león de la provincia del Cabo fue abatido en 1858, extinguiéndose definitivamente la subespecie cuando un tal general Bisset dio caza en 1865 al último ejemplar del que se tiene registro en Natal. Número 6. Tigre de Bali. Era una subespecie endémica de la isla indonesia de Bali. Era la más pequeña de todas, rondando el tamaño de un jaguar. Los machos rondaban los 90 y 100 kilogramos de peso, un tercio de lo que alcanza la subespecie más grande, el tigre de Amur, y medían entre 2.20 y 2.31 metros de largo. Las hembras eran aún más pequeñas, con un peso de 65-80 kilogramos y una longitud de entre 1.9 y 2.11 metros. Con la llegada del siglo XX, la población humana aumentó y se aclararon cada vez más zonas de bosques tropical para destinarlas al cultivo. También se persiguió duramente a los tigres por el miedo que inspiraban. Tras la Primera Guerra Mundial, varios cazadores occidentales llegaron a la parte oeste de la isla, la única zona donde habitaba para entonces, y abatieron animales por deporte. El 27 de septiembre de 1937 se cazó el último ejemplar, una hembra, en esta zona. Durante la década de 1940 y en menor medida hasta 1972 se produjeron varios avistamientos no confirmados, pero en fechas posteriores la extinción ya se puede considerar totalmente segura. Hoy en día, los escasos restos del bosque original que quedan en Bali son demasiado pequeños para mantener a un gran felino viviendo en ellos. No obstante, se han documentado en las últimas décadas animales muertos por algún tipo de carnívoro salvaje en la isla que no ha podido ser identificado. Número 7. Foca monje del Caribe. Fue una especie de mamífero pinípedo de la familia de los fósidos, propia del mar del Caribe. Habitaba en zonas costeras, desde la Florida y Puerto Rico hasta el norte de Sudamérica, pasando por las Antillas Mayores, las Antillas Menores y toda la costa de Centroamérica. La foca monje del Caribe medía entre 2.20 y 2.40 metros de longitud y pesaba unos 130 kilogramos. Su pelaje era castaño en todo el cuerpo, menos en la barriga, que era blanco amarillento. Las crías nacían totalmente negras. Las hembras tenían 4 glándulas mamarias en vez de 2 como el resto de focas.
Los hábitos de reproducción de esta especie son desconocidos. Lo único que se sabe es que daban a luz una cría en torno al mes de diciembre. Estos animales se alimentaban de peces, cefalópodos y crustáceos, y eran muy activos, sobre todo desde el amanecer al crepúsculo. Sus únicos depredadores eran los tiburones caribeños y más tarde el hombre. Con la llegada de los colonos, la foca monje comenzó a ser cazada por su piel, su grasa y también como alimento. Más tarde se generalizó la idea de que esta foca era una amenaza para la conservación de los bancos de peces y se inició una campaña semi-organizada para exterminarla. Este animal era tan dócil hacia los humanos que estos la cazaban con mucha facilidad. Los últimos registros fiables de una pequeña colonia datan de 1952 en la isla Serranilla en Colombia. Número 8. Lobo japonés. Es una de las subespecies extintas del lobo gris en Japón. La subespecie descrita bajo el nombre lobo japonés por lo general es el lobo de Honshu, que ocupó las islas de Honshu, Shikoku y Kyushu en Japón. Algunas hipótesis sobre la extinción del lobo de Honshu acentúan el cambio de las percepciones locales del animal. La presión inducida por la rabia y por la deforestación del hábitat del lobo lo forzó a entrar en contacto con la gente, y esto le condujo a entrar en conflicto con el hombre, especialmente con los agricultores. Actualmente de él solo quedan 5 ejemplares disecados, 3 en Japón, 1 en Holanda y el capturado en 1905 que se exhibe en el Museo Británico, y 8 pieles en todo el mundo. Debido a su pequeño tamaño, el lobo de Honshu es la variedad más pequeña de lobo, probablemente sea una especiación alopátrica o enanismo isleño. Se discute que el lobo de Honshu pueda clasificarse como una subespecie de lobo gris. El último espécimen conocido murió en 1905 en la prefectura de Nara. Número 9. Oso grizzly mexicano. Era una subespecie de oso pardo, un mamífero omnívoro de la familia de los úrsidos. Habitaba los territorios del norte y centro de México, en particular los pastizales templados y los bosques de pino de montaña, su gama anterior accesible desde Arizona a Nuevo México y México. El oso grizzly mexicano fue uno de los mamíferos más grandes de México. Alcanzó una longitud de 1.83 metros y un peso promedio de 318 kilogramos. Debido a su piel plateada, a menudo se le denomina oso plateado. Los primeros europeos que entraron en contacto con el oso grizzly mexicano fueron los exploradores españoles en el siglo XVI, cuando Francisco Vázquez de Coronado fue en una expedición para encontrar las 7 ciudades de oro. Su viaje comenzó en la Ciudad de México en 1540 y fue al norte de Nuevo México y las llanuras de Búfalo, en los actuales estados de Texas y Kansas. Debido a que el oso grizzly mexicano cazaba ganado de vez en cuando, se les consideró una plaga por los agricultores. Fue atrapado, cazado y envenenado, y para 1930 escaseaban. En 1930 solo quedaban 30 especímenes. A pesar de su estado de protección, la caza continuó. Y en 1964, el oso grizzly mexicano fue considerado extinto. Número 10. Pájaro dodo. Era una especie de ave columbiforme de la subfamilia Rhaphinae. Era una ave no voladora endémica de la isla Mauricio, situada en el Océano Índico a 900 kilómetros de la isla de Madagascar. Así como otras aves del Océano Índico, estaban relacionadas con las palomas, que habían perdido la capacidad de volar para adaptarse a una vida terrestre.
El pariente vivo más próximo al dodo es probablemente la paloma de Nicobar, una especie de paloma endémica de ciertas islas del Océano Índico. Era un ave de aproximadamente 1 metro de altura, de plumaje grisáceo y con un peso que, de acuerdo a análisis realizados en 2012, rondaba los 10 kilogramos. Sin embargo, otras publicaciones estiman un rango de entre 9.5 y 17.5 kilogramos. Su pico era muy largo, aproximadamente de 23 centímetros, y con una punta en forma de garfio que probablemente le permitía romper la corteza de los cocos. Sus patas eran amarillentas y robustas, con unas cuantas plumas rizadas en su parte de atrás. Tenía unas alas muy pequeñas que, unidas a su gran peso y un esternón insuficiente para soportarlo, le hacían incapaz de volar. Un huevo de dodo se expone en el Museo de East London en Sudáfrica, uno de los restos que se han conservado más intactos, y los únicos que han conservado algo de tejido blando son los que se exponen en el Museo de Historia Natural de la Universidad de Oxford, consistentes en la cabeza y las patas de un mismo individuo. Los restos del último ejemplar disecado de dodo conocido se mantuvieron en el Museo Ashmolean, pero hacia 1755 el conservador del museo, dado el estado de deterioro, lo desechó. En junio de 2007, unos aventureros, explorando una cueva en las Islas Mauricio, encontraron hasta el momento el más completo y mejor conservado esqueleto de dodo. La llegada del ser humano acarreó la propagación de nuevas especies en la isla, incluyendo cerdos, macacos, cangrejeros, perros, gatos y ratas, la aparición de nuevas enfermedades y la propia destrucción de los bosques, de los cuales dependía en gran medida la subsistencia del dodo. Se calcula que el saqueo de sus nidos por parte de las nuevas especies tuvo un efecto más devastador que el de la caza. El último ejemplar fue visto por última vez en 1662, aunque existe un avistamiento por parte de un esclavo cimarrón en 1674, y se cree que debió de existir hasta 1690. Si quieres más videos y curiosidades, no olvides suscribirte a mi canal.